Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Con el análisis puntual, el análisis picante, licenciado Rodríguez Prats. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues Hugo, muy buenas tardes. Mira, pues en este enclaustramiento y todo el fin de semana, pues me estuve asomando a lo que dicen los grandes pensadores sobre los tiempos que vivimos. Y tal parece que están emergiendo dos posiciones que están en los extremos. Por una parte, por ejemplo, un filósofo, sociólogo, psiquiatra eslovenio, Slavoj Žižek, dice: no habrá ningún regreso a la normalidad. O sea, todo va a cambiar cuando regresemos de esta emergencia. Con toda certeza estamos partiendo casi de cero y tendremos que reconstruir todo. Y en el otro extremo está un novelista francés. Yo leí alguna novela de él en relación a los musulmanes en Francia, las corrientes migratorias, Michel Houellebecq, que dice: el mundo será exactamente igual, o sea, nada va a cambiar, y retornando a los nuevos tiempos, pues nos vamos a encontrar con los mismos problemas: la globalización, los líderes populistas, la guerra sutil en los medios de información, la defensa de los derechos humanos. En fin, ¿qué posición tomar entre estos dos extremos? Yo creo que vamos a vivir una lucha permanente entre proteger la salud pública en contra de la reactivación económica. O sea, definitivamente estaremos alcanzando el equilibrio con una serie de medidas, con una serie de pruebas para efecto de ir soltando este rigor del enclaustramiento y poder echar a andar de nuevo la economía. Pero con una serie de precauciones y lentamente, y yo diría que hasta regionalmente. Entonces, sí hay ideas que creo que debemos revisar, pero yo casi me atrevo a confirmar que se van a seguir reafirmando. O sea, por ejemplo, las ideas de la Ilustración, la división de poderes, la defensa de la persona frente al Estado, la economía social de mercado, los derechos humanos. Me parece que esos serán temas que, no tengo ninguna duda, van a reafirmarse. Pretender regresar al nacionalismo en el que los países nos estemos aislando, pues tampoco lo percibo. Yo creo que la globalización, en cierta forma, es irreversible. Entonces, en esta situación sí debemos insistir en algunas cosas. Por ejemplo, para mí un primer principio, y en este sentido también acudo a otro autor que yo admiro mucho, que es el uruguayo Luis Almagro. Él es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, fue ratificado, por cierto, México no votó por él desde mi punto de vista en forma equivocada, pero dijo una frase que me parece contundente: no es el momento de cortar tajadas políticas. Él no dijo, como han dicho algunos líderes, no es momento de la política. Desde luego que es momento de la política. Desde luego. Licenciado Rodríguez Prats. Bueno, creo que tuvimos alguna... A ver, ¿ya está? Le seguimos escuchando. Sí, pero la situación de no es el momento de cortar tajadas políticas, o sea, de pretender entrar en una rebatinga, de pretender ver qué nos toca y que se le dé prelación a nuestras exigencias. Y en esto voy a hacer una afirmación, estoy dispuesto a defenderla en cualquier foro, sé que mucha gente se va a sentir aludida, pero lo hago conscientemente y reflexionadamente. El pueblo de Tabasco tiene un problema principal: espera todo de su gobierno. Y los políticos hemos sido culpables, les hemos prometido todo. Y lo grave es que se exige en forma presionada, extorsionando y dañando los derechos de los terceros. Porque si vemos esa práctica en Tabasco, que viene desde hace muchos años, es bloquear la vía pública, es la amenaza, es bloquear el tránsito en las carreteras,
o bloquear los pozos petroleros en el afán de obtener lo que se exige. Entonces, yo sí creo que aquí tenemos que hacer un ejercicio todos los tabasqueños, porque el gobierno tendrá recursos escasos y la forma en que debe distribuirlos no debe corresponder a quien ejerce más presión, porque en cuyo caso vamos a entrar en una terrible rebatinga que va a poner en riesgo la estabilidad política y el Estado de Derecho y sí provocar el estallamiento social. Entonces, ¿en dónde debe invertir el Estado los escasos recursos? Desde luego, y ya lo han dicho y lo dijo hoy el señor gobernador, tenemos que darle prioridad a la seguridad y a la salud, que son los dos servicios fundamentales que el Estado debe otorgar. Pero de ahí a dónde invertirlo para amortiguar los efectos que van a ser largos y prolongados, dañinos además, de esta crisis. Y aquí recuerdo también un pensamiento que me parece muy adecuado de Margaret Thatcher, que inclusive se le señala como la campeona y la madre del neoliberalismo en este caso, pero dice una idea que me parece muy propicia, muy adecuada a estos tiempos, muy pertinente. Hay hombres y mujeres independientes y hay familias y ningún gobierno puede hacer algo excepto a través de la gente. Y la gente primero tiene que luchar por sí misma. Es nuestro deber cuidar de nosotros y luego ayudar a nuestros vecinos. Y la vida es un negocio recíproco, donde la gente tiene sus derechos en mente, pero no sus obligaciones. Entonces, en esto debemos insistir, en que se le dé prioridad a nuestros deberes, cómo asumirlos y cómo cumplirlos con generosidad, sin mezquindades y con una palabra que a mí me agrada mucho, empatía. O sea, ponerse en los zapatos del prójimo, el que surja el sentimiento de la compasión, que es percibir el dolor ajeno. Esos son los grandes desafíos a los que Tabasco se enfrenta y repito, no podemos simplemente esperar que se reparta un pastel, porque esto sería nefasto y le daríamos a las próximas generaciones un estado complicado. Tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidades y hacer política y política de la buena. Por eso cerrar filas, por eso fortalecer las instituciones, para que de alguna manera encontremos el consenso y los acuerdos mediante esta bellísima palabra, la empatía, que quiere significar tender puentes, ser solidarios. Es lo que corresponde a lo que Aristóteles llamó el animal político, el son politicón. Ese sería mi comentario, Hugo. Y pues creo que no me equivoqué, licenciado, al decir que sería interesante esto. Ahora que lo que le voy a preguntar es obligado, nos toca buen momento porque la Suprema Corte ha declarado la inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla, de tal manera que volverá a sus 2 años de periodo gubernamental. El gobernador allá en Baja California, uno de los partidos promoventes fue el PAN. Me imagino que pues esta es una buena noticia, pues igual dirán los de la clase política para todos, pero en específico para ustedes que promovieron esto. Mira, yo diría que hubo 2 eventos hoy en la mañana que uno me alegra y el otro me entristece. El que me alegra es una decisión, yo no lo esperaba en sentido contrario, definitivamente era una violación ostentosa de la Constitución y además parece ser que fue por unanimidad, me había yo quedado ya cuando estaban los 8 votos. Desafortunadamente el artículo 17 de la Constitución dice justicia pronta y expedita. Se tardó 1 año la Suprema Corte de Justicia en resolver y decidir lo que era obvio y esto dañó mucho a Baja California. Fue 1 año de incertidumbre, de lucha, de presión, de cuestionamiento del Estado de Derecho. Y lo otro que me desagrada mucho es la forma en que el señor presidente aborda la pregunta que se le hizo en relación a la protesta de todas las organizaciones, de los médicos, de los doctores, y perdón esta desviación un poco del tema, pero no puedo dejar de manifestar mi preocupación de lo que al señor presidente le cuesta ser humilde. Tal parece que decir me equivoqué, humildemente pido perdón, que era lo que correspondía, pues hoy dice que se extorsionaron sus palabras, que todo el pueblo de México lo interpretó mal, cuando era evidente que inclusive se burló en un cuento de muy mal gusto, en una broma de muy mal gusto,
E inclusive hoy pues no expresa claramente que pide perdón, sino bueno, pues ahí ofrezco mis disculpas y yo admiro, y pone de ejemplo a dos doctores que en realidad no ejercieron su profesión. El Che Guevara y Salvador Allende pues fueron más bien políticos, aunque sí le da las gracias a los que le salvaron la vida en la intervención que tuvo. Sí quise hacer este paréntesis, mi querido Hugo, porque el político en el poder debe ser humilde, y al señor presidente le cuesta mucho trabajo decir me equivoqué y rectifico. Y en tiempos de crisis esto es grave. Hay que entender que la realidad nos exige que cuando se comete un error haya la capacidad de corregirlo. Y en lo que se refiere a la Suprema Corte, perdón por este paréntesis en la respuesta de tu pregunta, pues sí, me alegra, pero no puedo quedar callado frente a lo tardío que se resuelve y que permitió durante un año ejercer presiones y crear una serie de ataques de lo que debió haberse resuelto en un auténtico Estado de Derecho a los pocos días del intento de atropello que pretendió el Congreso local, desde luego impulsado, sobornado, extorsionado por el gobernador Jaime Bonilla para continuar su periodo por 5 años. Muy bien, licenciado Rodríguez Prats, le agradezco el comentario, le envío saludos en la distancia y hasta pronto. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, y antes de ir a la pausa, pues ya que nos dejó también encarrilados el licenciado Rodríguez Prats, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Obrador sobre estas disculpas que no convencen al panista, a las asociaciones y colegios de médicos que se vieron agraviados luego que el 10 de mayo expuso que en el periodo neoliberal algunos profesores